Bienvenidos a un nuevo episodio de Hormigas en la Boca Podcast. Les está hablando Cande, su host, @candesolo en Instagram, candesolomita en Twitter y en TikTok, y Déjalo Ser Arte en YouTube. Y el día de hoy tengo un tema que yo no pensé que me interpelaba tanto hasta que de repente empezó a resonar en mí en ciertas circunstancias, en ciertas ocasiones. El hecho de que, esta posición en la que estoy, en donde esto quizás a mí no me preocupa tanto, o hoy en día lo vivo como con más naturalidad, evidentemente es un tema que uno a veces se olvida cuando a veces está en esa posición como más privilegiada, de que quizás llegó ahí gracias a todo un proceso, ¿no? Y como que valoré mucho mis procesos para encontrarme en esa situación después de haber escuchado como, nada, varias conversaciones en donde era un tema que a la gente le preocupaba. Y es básicamente el tema de producir para uno mismo. Primero que nada, quiero igualmente volver un poquito a la intro y decirles que muchas, pero muchas gracias por todo el amor que le estuvieron dando, especialmente al último episodio. Le fue muy bien, como en comparación a muchos otros episodios que vengo haciendo hace rato, que también le venía yendo bien, pero el anterior fue una cosa increíble. Así que gracias por escucharlo. Gracias por sumarse si ahora te estás sumando nuevamente a esta comunidad. Y nada, de a poquito sos de las primeras personas que me oyen, me escuchan. Ojalá cada día sean más. Como siempre les digo, no están obligados a compartir el podcast. Yo de hecho escucho un montón de podcasts y no necesariamente los comparto en las historias y demás. Pero sí le hablo de esos podcasts cuando me inspiran o me hacen acordar a alguien, a otras personas. Y me encantaría que hagan eso con el mío. Si algún día escuchan algo que dicen, che, esto le vendría re bien a Pepito o a Pepita. Pero saben, otra de las maneras que tienen siempre de apoyar este tipo de proyectos es simplemente puntuándolos en Spotify, en Apple Podcasts o en donde sea que me escuchen. Tienen en algún lugar para seleccionar una cantidad de estrellitas que le pueden brindar al podcast. Si es una buena calificación, obviamente estoy más que agradecida. Y si en alguna de esas plataformas pueden incluso comentar como, che, me encanta este podcast, me encantaría que lo hagan. Y si no, no pasa nada. Pero bueno, como que pasivamente o casi que pasivamente podrían ayudar de esa manera. Obviamente de ahí para arriba, ¿no? Uno puede apoyar o monetariamente o bueno, nada, como compartiendo más activamente este material, pero no están obligados a todo eso. De hecho, yo mi cafecito lo cerré por el momento. Veremos si lo reabro con algún objetivo más claro en el futuro. Así que bueno, nada, habiendo agradecido por eso, vuelvo al tema de hoy. Este tema es uno de los que también puse en mis historias de Instagram, así que si no me seguís en Instagram, te recomiendo que vayas a seguirme porque puse unas opciones como 4 más o menos, en donde esta era una y fue una de las más votadas. Ojo, estuvo bastante peleado con otra temática que no la traigo por el momento porque quiero hablar de eso con invitados, básicamente. Así que nada, van a tener que esperar un poco más para esa otra temática que si no me seguiste en Instagram no te vas a enterar hasta el momento que salga. Pero bueno, si me seguiste, si estuviste atento a esas historias, sabés de qué estoy hablando. De repente ella misteriosa, pero bueno, ese es el chiste de redireccionarlos a otras redes sociales. Pero bueno, en fin, volvamos al tema, producir para uno mismo. ¿Qué sucede? Bueno, yo les voy a contar un poco el contexto. Resulta que yo estoy haciendo un curso para perfeccionarme aún más, debo decir, en la dirección de arte, pero particularmente la dirección de arte aplicada a la fotografía y más especialmente a la parte como de fotografía tipo producto, gastronómico, bueno, demás. Estoy haciendo un curso en Photo Experience, que es una escuela que ya he recomendado en otras ocasiones. Cuestión, en una de las clases hay como mucha variedad de alumnos, digamos, hay gente mucho más joven que yo y hay gente también mucho más grande que yo. Hay gente con 20 años en el rubro de la fotografía, hay gente que recién está arrancando, hay gente como yo que, nada, quizás está hace ya unos pares de años, obviamente tiene su experiencia, pero tampoco es que, nada, no tengo 20 años, chicos, en el rubro, no estoy tan consagrada, digamos, aún, pero porque simplemente me faltan años, no porque me falta experiencia. En fin, la cuestión es que en esas charlas, con todo este grupo de personas, con todo tipo de variedades que hay de realidades, de repente hubo un debate muy largo en donde muchos, o por lo menos, sí, una gran cantidad de los asistentes se
se vieron como en la necesidad de expresar que no encontraban la forma de hacer como fotos que a ellos les gustaran, ¿no? Como que bueno, que uno medio como que entra en la vorágine de laburar para los clientes y hacer fotos que bueno, que a veces no son las que a uno le gustaría y uno propone y quiere un presupuesto más grande para poder llevar a cabo eso y al final el cliente como que siempre te tira un poco para abajo y por ende se acorta el presupuesto y por ende uno no puede como del todo elaborar lo que a uno le encantaría elaborar para eso, más allá de que después el resultado te guste y hagas algo bonito, como que bueno, se expresó mucha frustración. De hecho había gente que decía, yo hace, no sé, 10 años que no hago un clic si no es por paga, o sea, que me hayan pagado para hacerlo. Y yo ahí dije, wow, hacia dónde puede ser que yo pueda llegar a estar, hacia dónde puede ser que pueda llegar a ir en realidad. O wow, escuchar todo esto ahora, en este momento, y ser más consciente de lo privilegiada que soy en algunas cuestiones y de que está en mi poder que si eso me resuena y no me gusta, no me pase. Entonces, ¿cuál es la posición privilegiada que yo hoy en día siento que tengo? Que es que, ok, yo trabajo de la fotografía, también trabajo de otras cosas, o sea, no le pido solamente a la fotografía que me dé de comer, la verdad, y eso es una realidad que voy a tocar incluso en un rato, pero entre todas las cosas que me dan de comer, que por suerte son todas artísticas igualmente, y digo por suerte y en realidad en un rato quizás profundizamos y no sé si está tan bueno, todo depende de cómo lo mires, pero digo, yo vivo del arte y no solo viviendo del arte, digo, si bien incluso me gustaría hacer más cosas creativas y más portfolio o trabajo para mí o más producciones en donde simplemente yo esté poniendo mi tiempo para hacer una foto que me guste, como que más allá de trabajar en eso, realmente está muy automatizado en mi rutina que siempre, todos los meses, algo para mí hago, algo produzco para mí. El podcast en realidad ya es una producción para mí, ¿no? Pero bueno, volviendo a lo fotográfico, que quizás es un poco que digamos como que es el rubro en donde trabajo, eso debo admitir que por momentos es más difícil, ¿no? Como decir, ¿en qué momento dejo de trabajar de esto, pero sigo haciendo esto y no lo siento como trabajo? Lo cual me suele pasar bastante seguido. Em, yo estoy no solamente en este taller, estoy en otro también que tiene que ver con el desarrollo personal. Esa es una búsqueda mucho más profunda, de hecho que se parece un poco más a lo que yo en su momento daba, que era mi taller de fotografía autoral, que es para la búsqueda de una identidad, un querer comunicar un algo en específico, de desarrollar todo un tema. Bueno, yo estoy en un proceso así, anual también, y no saben lo que me cuesta producir, por ejemplo, para eso, porque sí, es verdad, a veces estoy tan cansada de que la cámara generalmente está tan vinculada al trabajo que no me dan ganas de seguir sacando fotos. Sin embargo, por momentos, por suerte, puedo como disociar un poco y darme cuenta de que una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Una cosa es agarrar la cámara para trabajar y otra cosa es venir con una idea y querer comunicarla, ¿no? Y bueno, como les decía, siento yo que a día de hoy tengo bastante automatizado de que cuando surge la oportunidad, el tiempo para hacerlo, lo hago. O sea, yo si puedo hacerme un hueco todos los meses para generar, aunque sea una foto, con una me alcanza, si es una producción buenísimo, si es algo menos elaborado, pero bueno, no sé, lo que fuere, pero una al mes, una producción al mes en donde yo esté poniendo un poco de mi creatividad y simplemente esté llevando a cabo algo que me guste el resultado, solamente por mí, lo hago. Y como les decía, siento que eso es una posición de privilegio, pero es una posición de privilegio buscada, ya sea consciente o inconscientemente. Yo creo que en realidad es consciente, quizás, no sé si tan como, sí o sí tengo que producir para mí misma, pero como que en esta búsqueda, en su momento de la creatividad, en esta búsqueda de, nada, qué es lo que uno tiene ganas de hacer, en mi cabeza siempre surgen esas ideas, siempre surgen cosas que quiero hacer y que la realidad es que no están relacionadas con salir a trabajar de eso. Por ejemplo, una product que hace poco la compartí bastante en TikTok, también en Instagram y demás, es esta que hice con mi amiga Sami Sosa, que fue una serie de fotos que me fascinó, pero me fascinó a otro nivel porque fue una conversión, o sea, un conjunto
de muchas cosas que me gustan en un solo rubro, digamos, ¿no? Como que pensamos mucho el concepto, el vestuario, no sé si tanto, pero digo, como que hubo toda una búsqueda estética, visual, bueno, ¿dónde lo podemos hacer? ¿Con quién? ¿Necesitábamos un auto? Bueno, a ver, tenemos un auto. Em, Después, a nivel de iluminación, como que yo pude desplegar un tipo de iluminación que no estoy acostumbrada a usar en el trabajo. O sea, sí y no, digo, con respecto a la moda, digamos, suele ser una iluminación como toda más correcta, más pareja, más prolija y demás. Y de repente poder hacer una iluminación del palo que a mí más me encanta, que es del cine, y por ende como que tenga más atmósfera, que cuente algo, que transmita como cierta, entre comillas, naturalidad por un lado, porque es como intentar imitar una escena de la vida real, pero al mismo tiempo obviamente tiene algo de escenográfico y de puesta en escena que es bueno, es una conversión como de todo lo que me gusta en un solo contenido, digamos. Em, y quedé súper, súper contenta de ese resultado. Y ustedes dirán, ¿con cuánto lo produciste? Bueno, en teoría con nada, porque digo, conseguimos el auto justo porque era de un tío de Cami, después el tema del vestuario ella siempre se encarga y justo las dos personas que fotografié, que eran ella y Juani, nada, como que tenían ropa que servía para ese estilo de que queríamos hacer. Em, la luz no la tuve que alquilar porque es una luz en la que yo invertí hace un tiempo, por eso digo que sí y no, o sea, no puse nada de plata, por un lado, pero al mismo tiempo en algún momento he invertido en algunas cosas, como por ejemplo esta luz, que me permiten después poder tener herramientas para jugar más fácilmente a lo que yo sea que quiera jugar, básicamente, ¿no? Y ahí está como uno de los primeros puntos que quería tocar con respecto a este tema, que invertir para uno mismo implica siempre una inversión. Producir para uno mismo, perdón, implica siempre una inversión. Me ha pasado también un poco más atrás, hice unas fotos con mis compañeras de dirección de arte, Luna y Candy, o @SPH se puede hacer en Instagram. Hicimos una produ también que queríamos hacer como una especie así como más como de ambiente, hicimos fotos como con unas copas, con colores, después con un perfume, armamos todo un ambiente como específico y para eso tuvimos que comprar algunas cosas. Fuimos a ferias o a cositas así vintage y compramos un par de antigüedades. Em, entonces, bueno, nada, como que lo importante que hay que saber, creo yo, a la hora de decir, bueno, ok, ¿cómo uno hace para producir por uno mismo? Y bueno, primero que nada, mentalizándose en que la inversión siempre va a estar. Por ahí no invertís absolutamente nada de plata, por ahí lo haces con lo que tenés en tu casa y la luz natural y ya está. Pero mínimamente es una inversión de tiempo. Y hay que estar siempre muy predispuestos a cualquier tipo de inversión. Hay que saber que la realidad, creo yo, que a la hora de producir, dependiendo de lo que quieras producir, pero creo que siempre requiere un número, digamos, que hay que destinarle un poco. Más allá, para que quede bien. Obviamente que a veces un cliente, si es un cliente grande, puede tener millones de dólares o de pesos para invertir en esa producción. Y obviamente nosotros no vamos a poder hacer algo a ese nivel. Obviamente no, salvo que tengan $1.000.000, pero la realidad es que no sé si alguien de $1.000.000 está escuchando este podcast. Yo por lo menos no los tengo. Entonces, sí, obviamente mientras más dinero tuviera para destinarla a eso mejor, pero digo, es muy importante como decir, ok, tipo, voy a tener, si quiero hacer esto, quizás a veces sí puedo ir, insistir a un cliente, una propuesta como, che, tengo ganas de hacer estas imágenes, o esta producción, o este video, o esta pintura, o esta ilustración, escúchame, ¿te interesa? ¿Te gusta? ¿Te parece que puede servir para tu marca? Y quizás uno logra así tener cierto financiamiento, ¿no? O justamente eso, terminás encontrando el trabajo que querías, ¿no? No encontrando, sino buscándolo. Em, y yo creo que eso está buenísimo. De hecho, yo también he hecho algunas cosas de esa manera, pero digo, hay veces que cada vez que involucras a un cliente, involucras la mirada de otro y que el resultado final dependa también un poco de lo que al otro le guste. Y cuando uno se siente o se percibe artista, creo yo, es muy importante poder producir algo que no pase por otro filtro más que el tuyo. Em, y ahí es donde creo yo que nada, que toda esta gente cuando hablaba de que che, hace 10 años que no toco la cámara solo más que para trabajar, yo decía, wow, qué flash, o sea, qué flash que realmente en ningún momento
te haya surgido o te escuches o o sea, realmente que tengas la necesidad de, che, quiero hacer otro tipo de fotos, no quiero que todo el mundo me diga qué fotos tengo que hacer, quiero hacer la foto que yo quiera hacer. Ojo, por ahí quizás no te interesa tanto o no te emociona tanto como a nivel artístico eso, y entonces por ahí puedes trabajar toda tu vida de fotógrafo sin tener ganas de ser fotógrafo después en la vida normal, cotidiana, por fuera del trabajo. A mí me pasó siempre que, de hecho, casi que fue al revés. O sea, yo siempre quise ser fotógrafa en mi vida y después consideré que era una buena opción para mí trabajar de eso, porque la verdad es que no me veía trabajando de otra cosa. Em, pero bueno, a eso voy con que quizás ahí empezamos a darnos cuenta como de que hay veces que hay que cuestionarse algunas cosas y ser muy honestos con la respuesta y después atenerse un poco a las consecuencias de esa respuesta, ¿no? Porque yo en el momento que decidí trabajar de esto, obviamente en el fondo un poco sin saberlo, pero ahora ya siendo más consciente, decidí que iba a estar resignando parte de mi creatividad o de mi tiempo con la cámara a que fuera consumido por el trabajo, digamos. Está en mí poner ese límite y decir, che, hasta acá con el trabajo, después de esto quiero hacer fotos, pero para mí, para otra cosa. Pero en realidad, la realidad es esa, que mi batería, mi batería interna de las ganas que yo tenga de hacer fotos, siempre se va a estar viendo un poco consumida por el trabajo. Un poco y a veces bastante. Por ende, no todos los meses voy a producir cosas para mí. Pero es como muy clave tener eso en cuenta. Y ahí voy a traer a colación que yo hace un tiempo, ya te diría 2 años por lo menos, leí un libro que se llama Libera tu magia, de Elizabeth Gilbert, que quizás te suene el nombre porque es la escritora de un libro más conocido que ese, que es Comer, Rezar, Amar. Y ella en ese libro, entre todas las cosas que habla, que son muy lindas, me gustan mucho, como todas las enseñanzas o aprendizajes que traje a la vida con ese libro, que tiene que ver mucho con la creatividad y demás, es que ella te dice como lo que sea que encuentres como demasiada pasión en eso, sea la fotografía, sea la dirección de arte, sea el cine, sea el dibujo, la pintura, lo que fuere que hagas, la actuación, no sé, lo que sea que se te ocurra que vos hagas artísticamente, no le pidas que te dé de comer. Y no solamente no le pidas que te dé de comer, sino que tampoco lo pretendas y que no sea necesariamente lo que tengas que ir a buscar. Yo ahí me ofendí un poco, me molestó, me puso muy incómoda leer eso. ¿Por qué? Porque yo sentía de alguna forma que me estaba diciendo como, che, si a vos te gusta sacar fotos, quizás no tenés que trabajar de eso, porque eso va a matar tu creatividad, ¿entendés? Porque quizás si a vos te gusta tanto, te mereces hacerlo quizás como un hobby, con menos presión y demás, y que nada, que lo que te dé de comer sea otra cosa. Y a mí me puso re incómoda eso, me puso re mal humor, me acuerdo, fue tipo, no me digas esto. No saben lo mal que me puso en su momento. Y creo que tenía que ver con esto, con que te ponía, el libro en ese momento, me ponía en una posición incomodísima, en donde yo tenía que ser muy honesta y decidir como, che, si a mí tanto me gusta, ¿será que no tengo que trabajar de esto? ¿Será que tengo que buscar otra opción? Yo creo que ese libro no me estaba diciendo que no me dedicara a la fotografía o a lo que sea artístico. Yo creo que lo que te está diciendo es, por un lado, esto que estamos hablando, de que hay que ser muy honestos, pero por otro lado también darnos cuenta de que, o sea, creo que de alguna manera está validando y diciéndote todo está bien si de repente, complementario a lo que vos hagas, haces otra cosa que te dé dinero, por ejemplo, y que te permita después llevar, por otro lado, la vida artística que tenés ganas de llevar, ¿no? Ella contaba un poco como que hasta que no la pegó con ese libro de Comer, Rezar, Amar, ella escribía, pero escribía por pasión, por amor y porque, bueno, sí, ojalá esto algún día lo lea alguien, pero si no lo lee nadie, igualmente me hace feliz. Y ella tenía otros trabajos con los cuales financiaba de alguna manera el tiempo para poder sentarse a escribir. Y creo que ella habla un poco de eso, ¿no? Y ahí es donde yo también en un punto entendí que, que bueno, quizás en mi caso realmente me es natural o realmente no encontré jamás otra opción para mi vida que no sea vivir de esto particularmente, porque me interesa casi que
no solamente que explotar mi creatividad, digo, al servicio de los demás, como que yo sé que tengo en mí, y lo he aprendido bastante también recientemente, que hay una capacidad creativa muy grande en muchos ámbitos, no solamente en los que trabajo, sino en otras cosas, porque también me doy el tiempo para jugar a otras cosas artísticas, como hoy en día es la cerámica, o bordo, o en su momento fue el teatro, la pintura, bueno, estas cosas que digo siempre que yo hago por fuera. Em, Tranquilamente mañana podría decir, che, me pongo un emprendimiento de cerámica, y debo decir que hace poco subí una foto de un plato de palta que hice y tuvo tantos likes que me lo tuve que replantear. Pero no quiero vender cerámica, es algo que quiero hacer para divertirme y para pasarla bien, pero en algún momento yo sí decidí como, ok, sí estoy para explotar mi capacidad creativa como fotógrafa, mi capacidad creativa como directora de arte, sí estoy para que me exploten de esto, o yo explotarme a mí misma, ¿no? Y saber que es una rama de mi vida que le voy a dar a mucha gente y que probablemente eso haga que no la dé todo el tiempo para mí, que a veces esté cansada y que no quiera hacerlo para mí, pero que nada, me copa que de alguna manera, sea como sea, yo pueda estar una gran parte de mi vida haciendo eso, ya sea trabajando, ya sea para mi satisfacción personal de producir para mí misma, ¿no? Em, entonces, creo yo que a lo que voy con todo esto es, ok, yo decidí que voy a vivir de la fotografía y arranqué por ahí. Y hubo un punto en donde dije, che, no está alcanzando con esto. No, y estoy diciendo monetariamente, no alcanzaba. En ese punto en el que estaba como que no estaba fluyendo del todo bien. Y cuando sumé la dirección de arte me di cuenta que en mi caso la realidad es que fue un poco la fórmula. Fue entender de que, ok, la fotografía quizás no me alimenta el 100%. Hoy en día, digo, se necesita mucha fotografía, sí, pero al mismo tiempo descubrí en la dirección de arte que era un rubro que por alguna razón me surgía más trabajo, pareciera ser que hay mucha más oferta para trabajar ahí, y entonces como que encontré en una beta que a mí me gustaba creativa una posibilidad de complementar y de sumar otro tipo de ingresos, ¿no? Y yo les digo, es gracias a que yo hoy en día hago ambas para vivir, que es que puedo incluso seguir haciendo las dos de manera creativa para mí, porque generalmente me suele pasar de que a veces estoy en muchos proyectos de dirección de arte juntos, que son los que me dan de comer ese mes, y quizás digo, bueno, tengo ganas de hacer fotos y con eso produzco y hago fotos para mí, o viceversa, ¿no? Entonces es como muy importante, creo yo, a nivel producir para uno mismo, saber que va a requerir una inversión y saber que también va a requerir como hacer algún tipo de sacrificio, ya sea de tiempo, de dinero. Yo creo que siempre va a valer la pena, y a todo esto es como uno tiene que ser su propio jefe, ¿no? En esas cuestiones es como que, ok, así como uno corre quizás detrás de los deadlines que le pone un cliente y demás, tiene como que perseguirse a uno mismo con eso, como bueno, ok, yo ahora quizás me puse como regla todos los meses hacer algo, bueno, ¿qué pasa si es 18 de agosto y todavía no tengo nada en vista? Bueno, quizás es hacer algo chiquito, pero es hacer algo, no fallarse a uno mismo. Lo más importante es cumplirnos las promesas que nos hacemos, también es hacernos promesas realistas, pero saber eso, siempre tener en cuenta que hay sacrificios, pero que el sacrificio siempre, digo, conlleva después un resultado mucho más satisfactorio. O sea, yo les puedo jurar que si bien trabajo en cosas que me encantan, hace tanto tiempo que no era tan feliz con un resultado fotográfico como estos últimos que les vengo diciendo de producciones mías. O sea, las que hice con Cami, las que hice con mis amigas de dirección de arte. O sea, esas fotos me gustan más que cualquier otra vez que haya estado haciendo para trabajos, ¿no? Después, obvio, de vuelta, las que hago para los trabajos, por suerte, últimamente también me gustan un montón. Porque así de loca estoy por mi trabajo, por lo que me encanta hacerlo, porque me encanta estar en los rubros que más me apasionan, que más me atraen, y justamente trabajo mucho por insistir y mantenerme en esos rubros y no tener que terminar haciendo realmente fotos que deteste. Pero bueno, todo eso es un proceso. Y bueno, y como decía Elizabeth en su libro, quizás hay periodos en donde uno literalmente tiene que sacarle tanto peso a eso. Y nada, si lo que te sirve a vos
ser camarera, por ejemplo, trabajar en una administración, en lo que fuere, tipo cualquier trabajo de oficina, en volante, lo que sea aburrido, que ok, lo que te está robando a lo sumo son 6 horas, 8 horas semanales de lunes a viernes, pero si eso te da el sueldo, el sustento económico, no solamente para vivir y pagar tus cuentas, sino para después tener un tiempo para que vos puedas hacer tu trabajo creativo para vos y ser feliz y disfrutarlo, está perfecto. No tenés por qué vivir de tu arte, y si vivís, tenés que saber que nada, que ahí estás sacrificando algo, pero de vuelta, en todos los casos uno está sacrificando algo. Conozco mucha gente que le gusta mucho ciertas cuestiones artísticas y sin embargo no se dedican a eso y son más felices así. Por eso digo, o decía al principio del episodio, que no necesariamente sé si soy tan suertuda de trabajar de lo que amo, porque quizás si no trabajara de esto, si yo realmente pudiera sentarme en una oficina de lunes a viernes tanta cantidad de horas y no sentirme completamente abrumada por esa situación, porque, o sea, de vuelta, para mí no sería infeliz, porque tranquilamente digo, he hecho cosas así más rutinarias y a mí me encanta la rutina y me encanta ser servicial, pero me sentiría muy incompleta, pero porque yo tengo una personalidad muy inquieta y realmente no me alcanzaría simplemente con dedicarme a esto, el arte, el fin de semana. Pero ojalá, ojalá me pasara así, porque hay veces que lo pienso y digo, che, o sea, realmente esto es agotador, o sea, trabajar de esto y después pensar en esto 24/7, porque nunca alcanza solo con el trabajo, porque siempre quiero hacer más por mí, por lo que fuere, es agotador. Nada, es la vida que me tocó, o es la vida que elijo en todo caso, es la vida que disfruto más allá de todo, como les digo, yo estoy muy agradecida de las posibilidades que tengo y creo que yo las busco porque voy en pos de eso, ya tengo asumido cuáles son los riesgos, cuáles son eh, las situaciones con las que uno va a tener que lidiar, ya sé todo eso y estoy dispuesta a correr esos riesgos, estoy dispuesta a sacrificar lo que tenga que sacrificar por esta vida artística que elijo vivir, porque yo soy así, porque soy feliz así. Pero está bien que no sientas la presión de que tu vida tiene que ser 100% artística, que si de repente hay algo que te gusta mucho, pero te es más fácil trabajar de otra cosa que te dé la plata para poder después producir esas cosas, bienvenido sea. Y está perfecto y está bien y no por eso sos menos artista. Así que bueno, nada, no sé si ustedes esperaban un poco este capítulo, que yo hablara de esto, pero es que no hay muchos tips en realidad para producir para uno mismo. Tiene que ver con decir como, bueno, ¿tenés ganas de hacer esto? ¿De qué manera lo puedo llevar a cabo? ¿En qué tiempo? Quizás es más lento el tiempo, quizás te cuesta más porque es una inversión un poco más lenta. Quizás decís, bueno, no puedo invertir yo, salgo a buscar sponsors, salgo a buscar gente que quiera invertir en este proyecto. Pero no hay un tip, no hay una regla para hacer esto. Simplemente es decidirse, saber que uno va a tener que sacrificar cositas, pero hay que hacerse el tiempo y hay que hacerlo. Y ahí es donde digo que la recompensa es enorme, porque a veces uno nunca sabe incluso cuando esos proyectos que uno hace para uno mismo son después los que les consiguen quizás más trabajo. Por la estética que uno maneja, porque cuando uno le demuestra a un cliente quizás que, che, esto es lo que yo soy capaz de hacer, vos no te das cuenta, pero si vos invertís esto en mí vas a tener este increíble resultado. Y es eso, ¿no? Cuando uno de repente siente que no tiene los clientes que le gustaría o que los clientes no confían para hacer ciertas producciones que uno quisiera, y bueno, hay que salir a hacerlas nosotros primero y demostrar qué es lo que podemos hacer, que al fin y al cabo en realidad hacer portfolio es eso. Cuando uno quiere salir a buscar clientes, lo primero que tenés que hacer es poder mostrarles algo, y cuando recién estás arrancando, por ejemplo, no tenés nada para mostrarle hecho por otro, o sea, que sea un encargo por otro cliente. Lo que le vas a mostrar al principio es todo lo que hayas hecho vos por tu cuenta. Bueno, es volver un poco esa energía. A decir como, ok, sí, está bien, yo ya trabajo de esto, pero si yo quiero crecer incluso en el trabajo, o de vuelta, ni siquiera, no siempre todo tenga que ver con el trabajo, digo, simplemente quiero que ser yo como artista, como ser humano, por más que yo trabaje de esto, por más que haga esto todos los días, y quizás tengo que forzarme un poquito más y meterle para hacer eso que yo quiero hacer que todavía no estoy haciendo. Y esa es la única
es la única fórmula que yo encuentro que es más o menos aplicable a todo el mundo después. El cómo depende mucho específicamente del qué, de qué es lo que quieras hacer y de todas las posibilidades que estén a tu disposición para que vos lleves a cabo eso. Pero bueno, para mí es muy clave esto, ser consciente de hacerse ese espacio, de hacerse ese tiempo, de hacer ese sacrificio y después poder aliarse con quienes puedan. Por ejemplo, yo hacer fotos con unas amigas. ¿Se entiende? Como alguien que te empuje, también está bueno tener alguien que te contabilice y que te diga, che, pongámonos las pilas con esto. O sea, como que uno a veces siempre es más eficiente cuando siente que tiene un compromiso con otra persona. Eso debería ser todo el tiempo con nosotros mismos también, pero bueno, cuando cuesta es importante conseguir compañeros, compañeras, compañeres que estén en la misma y que quieran producir algo parecido y aliarse, eso es clave. Así que nada, eso fue todo lo que tengo para decir sobre este tema. Espero que les haya gustado este episodio. Espero que, nada, que los haya motivado a producir para ustedes. Si les queda alguna duda, cualquier cosa que me quieran preguntar, a veces escuchando estos episodios, no olviden que estoy ahí en las redes para que me escriban. Así que nada, síganme ahí en Instagram, en Candesolo, en Candesolomita, en TikTok o en Twitter. Y Jalo Cerarte en YouTube. Y nosotros nos vemos la próxima. Bye.